Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Quiero hacer esta breve reflexión, este breve video, porque está en las redes circulando este fragmento de las declaraciones que hizo Alejandro Torres, el tipiquero panameño número uno por excelencia en estos momentos, el más pegado. Y aquí da una, no sé si es que la gente se saltó esta parte, lo obviaron, él lo dijo en la declaración, pero ¿será que nadie dice nada al respecto? Pues aquí vamos a sacar algunas conclusiones. Vamos a escuchar las palabras de Alejandro Torres. Yo iba manejando y mi camarógrafo era mi acompañante. Yo enseguida suspendí los eventos. Son parte de las declaraciones que hizo Alejandro Torres, el tipiquero número uno por excelencia en Panamá en estos momentos. Vamos a escucharlo. En su momento di mi declaración, me hicieron mi prueba de alcoholemia. Existe en el archivo de caso la foto de la prueba que me hicieron. Soy una persona que no consume bebidas alcohólicas y he inculcado dentro de mi agrupación que hay pruebas laborables no comemos bebidas alcohólicas. Ahora mismo por ensayo, porque se puede dar cuenta, pues no es fácil para mí. Yo iba manejando, iba acompañado del serio de mi camarógrafo, compañero, y que gracias a Dios pues estamos aquí dándole frente a esto y comentándole a ustedes lo que pasó. ¿Cómo has estado durante todos estos días? Bueno, yo enseguida suspendí uno por mi bien psicológico, dos porque estábamos acompañando el dolor ajeno, el dolor de esta familia que pierden a sus familiares. Nosotros no tenemos cara ni pie ni cabeza a esa persona que seguir con la presentación. Ok, ya lo escuchamos, ahora vamos por parte. Vamos a analizarlo parte por parte. En su momento di mi declaración, me hicieron mi prueba de alcoholemia. Está en el expediente. Me hicieron la prueba de alcoholemia. En su momento di mi declaración. Obviamente tenía que darla. Existe en el archivo de caso la foto de la prueba que me hicieron. Soy una persona. La foto de la prueba que me hicieron. Así es, así es. Seguimos. Que no consume bebidas alcohólicas y he inculcado dentro de mi agrupación que hay pruebas laborables no comemos bebidas alcohólicas. En horas laborables, ejemplo, los bailes, porque el trabajo de él es los bailes. Por lo tanto, él da a entender aquí que él en horas laborables no consume bebidas alcohólicas. Dice que él tampoco consume bebidas alcohólicas. Lo está diciendo aquí, déjame echar un poquito para atrás. Déjame entender esta parte. Que no consume bebidas alcohólicas. Él no consume bebidas alcohólicas. Soy una persona que no consume bebidas alcohólicas. Él no consume bebidas alcohólicas. Aquí está confesando Alejandro Torres que él no consume bebidas alcohólicas y él le exige a sus colaboradores, porque él es el jefe, que no beban mientras él está, digamos, que no beban mientras él está trabajando. O sea, mientras ellos están trabajando, no consuman bebidas alcohólicas. Bueno, ¿me deja tranquilo eso? No sé qué tengo que reaccionar aquí. Es una declaración que le está dando a entender con esto de que él no iba, entonces con esto, bajo los efectos del alcohol cuando se da el fatídico accidente. Inculcado dentro de mi agrupación que hay pruebas laborables no comemos bebidas alcohólicas. Ok. Los gestos son muy interesantes de Alejandro Torres. Son muy interesantes. Ahora mismo por ensayo, porque se puede dar cuenta, pues no es fácil para mí. No es fácil para él dar declaración. Él no está detenido. Él está libre. Yo iba manejando, iba acompañado del serio de mi camarógrafo, compañero, y que gracias a Dios pues estamos aquí dándole frente a esto y comentándole a ustedes lo que pasó. Dándole frente a esto. Bueno. ¿Has estado durante todos estos días? Bueno, yo enseguida suspendí Él suspendió los eventos, los bailes totalmente los ha suspendido. uno por mi bien psicológico, dos porque estábamos acompañando el dolor ajeno, el dolor de esta familia que pierden a sus familiares. Acompañando, pero él no ha tenido contacto con
él no ha tenido contacto con la familia. Es lo que dijo él en la declaración, porque el contacto es directamente con los abogados. Los abogados. Acuérdense que Alejandro Torres es una figura pública, un artista nacional, que por supuesto tiene el poder adquisitivo para manejar no uno, sino varios abogados, que lo van a ayudar de alguna manera u otra para salir adelante de este caso, porque ese es el trabajo de los abogados. Ha suspendido los bailes por su paz mental. Es lo que acaba de decir, lo dijo. Y esta reacción que yo hago es porque las declaraciones son llamativas, ya que el que iba manejando a toda velocidad era Alejandro Torres. Giro indebido por parte del taxista, o si iba a entrar a la comunidad por la cámara que se ve allí. Ya eso, como todo lo demás, es parte de la investigación que tienen que hacer las autoridades. Alejandro Torres en el ojo de la tormenta. ¿Por qué lo digo? Porque las redes sociales están que arden con este tema. Y de verdad que hay muchos comentarios. Trataré de ser discreto. Discreto no, vamos a leerlos. Fuera otra persona ya estuviera detenido. Por eso este país está como está. Todo es plata y los que murieron no valen. ¿Cuándo lo detienen? Dice otro comentario. Él iba a velocidad, pero el taxista tampoco hizo el alto, que era debido, porque Alejandro venía en recta. No, tío, una recta a más de 100 millas por hora. La verdad, iba rápido. Eso fue exceso de velocidad en una zona poblada. Otro comentario. Su imprudencia ocasionó 3 muertes. El taxi no hizo el alto. Esa fue una imprudencia que ocasionó el accidente. Infórmese. Hay gente que defiende a Alejandro Torres, obviamente. Yo sí pido a mis amables suscriptores que no se dejen llevar por el favoritismo artístico de la persona. Somos seres humanos al final del día, y yo también soy un ser humano más. Y no valgo más que tú, ni tú vales más que yo. Y tampoco Alejandro Torres vale más que tú, ni que yo. Él es un artista. Es un hombre que ha tenido la bendición de Dios de tener una voz privilegiada y buenos profesores, buenos maestros, buenos contactos, buenas amistades que lo han llevado por el camino donde está ahora. Con el talento y el don que Dios le dio. Pero también con mucho trabajo y mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Horas y horas y horas de ensayos. Horas y horas de ensayos, Porque nadie nace sabiendo. Tú puedes tener buena voz, pero si no trabajas duro, si no te esfuerzas, no logras el éxito. Pero todo eso es aparte, y debería ser así por parte de las autoridades cuando investigan un caso como este. En un mundo feliz. Lo que pasa es que históricamente, y lo digo porque se ha visto en la política, por ejemplo, ¿verdad? Que por ser fulanito de tal, en la política, lo repito, en la política se ha visto por ser fulanito, no, también en el deporte y también en los artistas. Anteriormente se ha visto que han pasado situaciones así por ser fulano de tal y lo han tratado de forma exquisita, favorable. Miren, ahí tenemos el caso de Ricardo Martinelli, por ejemplo. Está en un asilo en la embajada, al otro le dan casa por cárcel. Los políticos que están siendo señalados por alguna cosa, artistas que están metidos en algún escándalo. Todos recuerdan también el caso del Pelenchín Caballero, entre otros. También el otro que decía chistes de humor. Y así, o sea, hay muchas cosas que no sé si es que los artistas piensan, y nuevamente hablo en general, hablo en general. Si es que los artistas piensan o que están tocados por una mano divina, que ellos no pueden caer en un fallo, en un error. No lo digo por Alejandro Torres, lo digo por estas personas a nivel global que se sienten superiores a los demás porque tienen un puesto político, un puesto importante en una empresa, o tienen algún puesto privilegiado en alguna red social o lo que sea. Eso, mira cuando vino Speed. Un desastre Speed. Y la gente lamboneándolo ahí. ¿Qué pasó con Speed? Leo Messi, el guardaespaldas. Y así pues, o sea, tantas cosas, tantas cosas. Y nadie es exento de cometer un error. Obviamente
Fue un accidente, él no quería que pasara. Lo único que yo espero es que las autoridades hagan su trabajo y que no quede en el ojo público esa sospecha o esa duda de que porque era Alejandro Torres se va a salir con la suya. Porque qué mal quedaría a él. Y él, por supuesto, él es un ser humano de carne y hueso y él tiene sentimientos y seguramente él se siente muy mal y arrepentido por esto. Un poquito también el dolor de Alejandro Torres y su familia, sin olvidar que lamentablemente los muertos no hablan y que sus familias están devastadas para toda la vida. Muy difícil caso, definitivamente. No lo envidio, no quisiera estar en sus zapatos ahora porque es una situación muy lamentable. Pero la vida sigue. La vida sigue y son cosas que pasan, que tienen que pasar, porque todos estamos de paso en esta vida. Eso sí, si hay culpabilidad en algo, tiene que caerle el peso de la ley, sea quien sea. You know,